Cuando hablamos de experiencias traumáticas, a ver, entendidas las experiencias traumáticas como situaciones que pasan en la vida de las personas, que son mm, bastante duras, situaciones difíciles, con un impacto emocional y psicológico bastante grande. Pues bien, cuando hablamos de este tipo de situaciones a las que denominamos experiencias traumáticas, podemos referirnos a tres clases de situaciones. Es decir, la experiencia traumática se puede dar de tres maneras distintas. En la primera, lo que puede ocurrir es que hayamos tenido una experiencia poco intensa, de poca intensidad, y que se haya repetido durante mucho tiempo, que se haya prolongado mucho en el tiempo. Un ejemplo de una situación como esta, bueno, pues hay muchos pacientes que me dicen, yo durante toda mi infancia, mi adolescencia, hasta que llegué a la edad adulta, pues yo siempre he pensado pues que mi padre o mi madre pues no me quería, pues quería más a mi hermano o a mi hermana que a mí. Eh, es algo que me ha afectado, pero bueno, tampoco es una experiencia tan traumática o que me haya marcado tanto como para haberla vivido con una intensidad tan fuerte. Este tipo de experiencias traumáticas, la repercusión emocional que suele tener sobre las personas o lo que yo suelo encontrar en consulta es que genera, pues bueno, estados de ansiedad, genera determinados estados depresivos en las personas al recordar situaciones que, como ya digo, igual no han pasado por una situación realmente dura o realmente fuerte o no les ha ocurrido algo muy grave, sino simplemente durante un tiempo, durante una etapa de su vida, bueno, pues han vivido una experiencia con la que no se han sentido a gusto, con la que no han estado bien. El segundo tipo de experiencias traumáticas del que podemos hablar son experiencias que han sido muy intensas y han ocurrido en un momento determinado, en un punto, en un momento puntual de nuestra vida. Como por ejemplo, bueno, pues haber tenido un accidente de tráfico o que me ha atacado un perro y me ha mordido o haber sufrido algún tipo de agresión. Son situaciones que sí ya cuentan con una intensidad bastante alta, es algo muy grave lo que nos ha ocurrido, pero solo nos ha pasado en un momento de nuestra vida, en un momento puntual. Este tipo de experiencias traumáticas suelen llevar como consecuencia el desarrollo de algún tipo de fobia por parte del paciente. Como ya he dicho, si he tenido un accidente de tráfico, bueno, pues he desarrollado una fobia a conducir o a montarme en coche. Si me ha atacado un perro, bueno, pues desarrollé una fobia a los perros. Este es el segundo tipo de experiencias traumáticas del que podemos hablar. Y el tercer tipo, y el más grave de los tres, es cuando hablamos de experiencias traumáticas que han ocurrido durante mucho tiempo, que han ocurrido durante una etapa muy prolongada de nuestra vida, pero también han sido muy intensas. Como digo, podemos fácilmente entender que este tipo de experiencias traumáticas son las más graves. Igualmente, como son las más graves, también son las que generan una respuesta emocional, una respuesta psicológica por parte de la persona más grave también. Lo más habitual es que este tipo de situaciones lleven aparejadas pues un bloqueo emocional, es decir, es muy habitual ver a personas que hablan de situaciones que le han ocurrido en su vida, situaciones que, como hemos dicho, han sido muy graves o una experiencia de una intensidad muy alta y sin embargo hablan de esa situación como si no les afectara. Es decir, la emoción que muestra la persona al relatar la situación o la experiencia por la que pasó no es coherente con la gravedad de la situación. Entonces ahí podemos inferir, los profesionales podemos advertir rápidamente, podemos observar que algo está fallando porque la emoción con la que esa persona expresa lo que le ha ocurrido no es coherente con la gravedad del hecho. Hay personas que llegan a la consulta y te dicen, no, es que yo no muestro emoción porque ya lo he superado. A ver, esto realmente no es así.
La persona que ya lo ha superado precisamente muestra, no tiene dificultad a la hora de demostrar la emoción que va aparejada con ese recuerdo. No es ningún problema que muestre la emoción coherente con lo que está recordando. No es un signo de patología en sí, más bien todo lo contrario. El signo de patología es hablar de una situación que te ha ocurrido en la vida con una ausencia total de emocionalidad. Algo está fallando ahí, algo no va bien. Pues bien, lo normal es que esta situación, estas experiencias traumáticas tan intensas, lleven aparejado este bloqueo emocional o, en el peor de los casos, si lo podemos decir así, incluso lleven aparejada lo que se llama una represión, la represión del recuerdo. Este es el caso más grave. ¿Por qué? Porque el problema es que la persona está teniendo todos los síntomas propios que les ha podido provocar esta experiencia traumática de la que hemos hablado, de una intensidad alta y durante mucho tiempo en su vida, está manifestando los síntomas propios de este tipo, de haber pasado por este tipo de experiencias traumáticas, pero el problema es que ha reprimido el recuerdo, entonces ni siquiera sabe que ha pasado por esa experiencia y, por supuesto, no entiende por qué está manifestando todos esos síntomas. Bien, aquí tenemos que hablar de un mecanismo de defensa que nuestra mente utiliza, que se llama represión. La represión del recuerdo, el recuerdo de la experiencia traumática que hemos vivido, es un mecanismo de defensa que nuestra mente pone en marcha, pues precisamente porque al haber vivido una experiencia tan traumática, si yo durante todos los días de mi vida, todos mis pensamientos, todo lo que pienso, todo lo que hago gira en torno al recuerdo de esa experiencia, bueno, evidentemente no podría continuar con mi vida. El estrés postraumático sería tan fuerte que no podría continuar. Y en ocasiones nuestra mente lo que hace es, de manera independiente, de manera automática, generar un mecanismo de defensa a través del cual yo relego el recuerdo de esa experiencia traumática por la que he pasado, lo relego a un segundo lugar, a un segundo puesto olvidado dentro de mi mente en el que ese recuerdo no puede afectarme emocionalmente. ¿Cuál es el problema? Que aunque yo haya relegado ese recuerdo a ese rincón perdido de mi mente, igualmente me está haciendo daño, igualmente de manera inconsciente ese recuerdo me está provocando todos esos síntomas que estoy viviendo. Aparte de lo que hemos hablado de las experiencias traumáticas, de que, bueno, dependiendo de la intensidad y dependiendo de lo que se hayan prolongado en el tiempo, nos pueden afectar de una manera u otra, también hay otros factores que pueden influir en cómo las experiencias traumáticas nos afectan en nuestra vida o de cómo nuestra mente va a reaccionar al hecho de haber pasado por una experiencia traumática. Los factores más importantes son, por ejemplo, la edad a la que hayamos vivido esa experiencia traumática. Es evidente que si hemos pasado por esa experiencia a edades tempranas, bueno, pues su repercusión sobre nuestra estabilidad emocional va a ser mayor, va a ser más grande, por un fenómeno que se conoce como la plasticidad neuronal. Es decir, en edades tempranas el sistema nervioso todavía no está formado, no está terminado, y las experiencias que podemos vivir, las experiencias que se dan en nuestro entorno, tienen un mayor impacto sobre nuestra personalidad, sobre nuestro equilibrio emocional, porque afectan a un sistema nervioso que todavía se está formando, que no está maduro todavía. Entonces, el impacto quizás sea todavía mayor. Luego también otro factor importante es la cercanía o la importancia que pueda tener la figura con la que hayamos tenido esa experiencia traumática. Evidentemente, si durante toda mi infancia he sufrido agresiones físicas por parte de una persona muy importante en mi vida, pues no es lo mismo que si una persona que no significa nada para mí o que no tiene un papel de importancia en mi vida es con la que he tenido la experiencia traumática. ¿Por qué? Porque cuando se trata de una figura de referencia, lo que llamamos una figura de referencia,
una figura que en edades tempranas ha sido importante en mi vida, se genera en la mente del paciente lo que llamamos un conflicto interno, en el sentido de que el paciente tiene ese conflicto entre la cercanía de esa persona y los sentimientos que tiene hacia esa persona, porque es una persona importante en su vida, su padre, su madre, por poner un ejemplo, ¿no? Tiene ese conflicto sobre los sentimientos que tiene hacia esa persona y con el rencor que tiene por lo que esa persona le ha podido hacer. Ya hemos dicho antes que cuanto más intenso sea lo que le ha hecho o cuanto más prolongado, pues mayor será esa respuesta hacia esa persona, con lo cual ese conflicto interno será también mayor. Otro factor que influye en la manera en la que reaccionamos ante una experiencia traumática, bueno, pues podemos hablar de la predisposición genética que cada persona puede tener a desarrollar un determinado trastorno. Hay personas que tienen una predisposición genética muy alta, pero que a lo largo de su vida no pasan por ningún tipo de experiencia traumática y al final, bueno, pues nunca llegan a desarrollar un determinado trastorno. Y hay personas que con esa misma predisposición genética, al haber experimentado algún tipo de situación, algún tipo de experiencia traumática en su vida, ha llevado a que ese trastorno de la cara, digamos, ¿no? De alguna manera, ese trastorno aparezca debido a esa predisposición genética que tenía para desarrollar ese trastorno. Bien, retomando un poco el tema de las experiencias traumáticas, decíamos que el tipo más grave de experiencia traumática a la que nos podemos enfrentar en nuestra vida es una en la que hayamos tenido una experiencia de mucha intensidad y que se haya prolongado mucho en el tiempo. Este tipo de experiencia, como hemos dicho antes, si encima han tenido lugar en una época temprana de nuestra vida, si encima han sido con una persona de referencia en nuestra vida y si además tenemos una predisposición genética a desarrollar un determinado trastorno, bueno, pues tenemos el cóctel completo, ¿no? Tenemos el pack completo. ¿Qué ocurriría en esta situación? Bueno, pues lo más habitual, lo que nos encontramos es o que la persona reprima las emociones que deberían ir asociadas al recuerdo de esa experiencia traumática. Eso lo vemos mucho en consulta. Hay muchas personas que realmente han pasado por una experiencia muy traumática en su vida, ya lo dijimos, con una persona de referencia en su vida, a edades tempranas, y cuando hablan de esa experiencia traumática lo hacen con una ausencia total de emoción. Evidentemente el profesional ahí puede observar que algo está fallando, que esa persona no está gestionando bien emocionalmente lo que le ocurrió en su día. En ese caso, la terapia va orientada a volver a gestionar emocionalmente lo que le ocurrió a esa persona. Es decir, revivir la experiencia. Yo sé que puede ser, en determinados casos, puede ser muy traumático, pero yo siempre le digo a mis pacientes que a pesar de ser traumático, se hace con un fin mejor, que es el de superar eso que la persona ha vivido o lo que le ha ocurrido. Entonces, lo que se hace es revivir la experiencia a través de una serie de técnicas de psicoterapia, como puede ser el psicodrama, generar escenas que revivan lo ocurrido, o la técnica de la silla vacía, en la que la persona habla con una determinada persona que pudo hacerle daño en su vida. Y esas técnicas van destinadas a revivir esa experiencia para que cuando la emoción que va aparejada a esa experiencia aparezca, se haga una buena gestión emocional de esa emoción, de cómo se siente el paciente. Es decir, sacar fuera esa emoción y gestionarla adecuadamente, que probablemente es lo que no se hizo en su día. Y luego, una vez más, dentro de este tipo de experiencias traumáticas que estamos hablando, que tienen una mayor repercusión en la vida del paciente, nos podemos encontrar también en consulta con pacientes que directamente han reprimido el recuerdo de esa experiencia traumática. Como dije antes, este es el caso más grave. Es uno de los casos más graves, sin llegar a entrar en reacciones psicóticas y en trastornos psiquiátricos más graves, sino siempre hablando un poco dentro de lo que es la psicoterapia. Lo que nos podemos encontrar es personas que directamente han reprimido el recuerdo de la experiencia por la que pasaron.
Bueno, este caso es quizás el más complicado, porque la terapia consiste en intentar que esa persona tenga acceso a ese recuerdo, al recuerdo de esa experiencia. Como hemos dicho antes, nuestra mente, de manera automática, lo que hace es que el recuerdo de esa experiencia, al haber sido una experiencia tan intensa y que difícilmente nos dejaría seguir con nuestra vida o hacer una vida normal, nuestra mente directamente lo que hace es reprimir ese recuerdo, esconderlo, dejarlo en una parte recóndita de nuestra mente para que en teoría no nos haga daño, aunque realmente nos lo sigue haciendo. Y por eso he dicho antes que podemos incluso mostrar los síntomas, pero al haber reprimido el recuerdo no saber de dónde vienen esos síntomas. La terapia va orientada un poco a volver a recordar esa experiencia traumática, a recuperar el recuerdo de esa experiencia traumática. Aquí es donde tiene sentido la utilización de lo que coloquialmente llamamos hipnosis, que realmente hace referencia a una sugestión, a un estado de sugestión hipnótica en la que el paciente, bueno, pues gracias a ese estado de semivigilia al que se le lleva, pues es capaz de abrir su mente, de abrir su zona inconsciente de la mente y acceder a ese recuerdo para poder sacarlo fuera, y una vez que se accede al recuerdo, pues se trabaja igual que cuando hemos hablado del bloqueo emocional. Una vez que el recuerdo está fuera y ese recuerdo vuelve a generar una emoción, trabajamos con la emoción que va asociada y se hace una gestión adecuada de una gestión emocional adecuada de ese recuerdo. Y estas son las formas en las que se trabaja en psicoterapia cuando nos encontramos con personas que han pasado por experiencias traumáticas.